aparecen estímulos externos, fuerzas externas, circunstancias, personas, lo que fuera, que coinciden con algo que hay en nosotros. Ahí sentimos la experiencia. Cuando el choque es fuerte, ahí sentimos temor, sentimos angustia, o sentimos inquietud, o todas esas cosas. Ansiedad, estrés. Ahora, cuando esa experiencia es tan fuerte, tan incómoda, que ahí cobramos protagonismo, ahí nos damos cuenta de. Pero como lo que está haciendo que nos demos cuenta de es esa experiencia relacionada con algo que vino de afuera, terminamos creyendo que lo que viene de afuera metió adentro nuestras circunstancias. De eso lo habíamos hablado. Vamos ahora a profundizar un poco más en el qué hacer, qué cosas concretas podemos hacer en esos momentos. Resumámoslo en ese momento en que estoy sufriendo, estoy experimentando el sufrimiento. Algo interesante es, más que interesante, les diría, estamos acá en confianza nosotros. Es decir, son alumnos ya de tiempo, ustedes hemos hablado mucho de estas cosas. Es casi un deber ante nosotros mismos, pero casi un deber, preguntarnos, ante todo, ¿qué hay en mí que estoy experimentando esto? ¿Qué hay en mí que estoy experimentando esto? Ya no miro el estímulo externo, me pregunto sobre qué hay en mí. En ese preguntarme qué hay en mí, tengo que tener en cuenta que casi todas estas reacciones, todas estas experiencias que se generan tan fuerte en nosotros, este sufrimiento, a pesar de que es sufrimiento, sin embargo, en general está protegiendo algo. Porque la angustia me hace que me cierre, que me retraiga, que me separe. O la ira hace que ataque de una forma u otra. Puedo no atacar físicamente, puedo hasta ni siquiera hablar, pero en mí esa energía ataca, aunque no. Todas esas manifestaciones, todos esos grandes movimientos, son grandes movimientos, pero son grandes contradicciones. Aún así tengamos en cuenta que en general está protegiendo algo. Alguien pasó e hizo un comentario que yo tomé como despectivo hacia mí. O sin darse cuenta, hizo un comentario despectivo hacia mí. O con toda la mala intención hizo un comentario despectivo contra mí, para herirlo. Pongo todas las opciones, porque de afuera puede haber cualquiera de esas tres opciones. En mí algo reacciona, con ira o con angustia, o me tenso, o me pongo duro, o me molesto, o me ofendo, Cuando me pregunto sobre qué hay en mí que estoy experimentando esto, también voy considerando que seguramente eso está protegiendo algún contenido, alguna parte de mí que no es capaz de estar en contacto directo con eso que sucedió. Siguiendo el ejemplo hipotético, tengo aunque me manifiesto muy seguro, tengo muy poca seguridad interior. O siempre estoy necesitado de aprobación. Siempre ando necesitado de aprobación. Entonces, ese tipo
cosas de afuera, no estoy en condiciones de recibirlo de manera directa. Entonces surge angustia, miedo, ira, molestia, ofendido. Es toda una pantalla, una serie de cosas que creo para que eso no llegue hasta ahí adentro. De cualquier forma, si yo me pregunto qué hay en mí y tengo eso en cuenta, voy hasta un paso más adentro en la experiencia. Hay una pregunta que sigue a todo eso, es ¿de qué manera puedo beneficiarme con esto que está sucediendo? Está claro que estamos hablando del beneficio en el desarrollo personal. Está claro que estamos hablando del beneficio en descubrí de que lo que hay en mí es inseguridad o necesidad de aprobación. Si lo descubrí y todo eso me está protegiendo, no salgo a ponerme así, pero ya encontré de qué se trata. La siguiente pregunta, bueno, con esto que me he dado cuenta y con esta situación, ¿de qué forma me puedo beneficiar? Siguiendo el ejemplo, pudiera ser que ya que me di cuenta, me puedo abrir un poquito, hacer ahí un esfuercito, unas respiraciones, ya no ofenderme tanto o ya no enojarme tanto y dejar que un poco que eso que llegó a mí llegue un poco más a mi necesidad y miro lo que está pasando y controlo mi necesidad de aprobación. Como cuando hemos agarrado el cuerpo y estamos haciendo una torsión, un arco, un estiramiento, y hay algo ahí que ya nos empieza a molestar y nos empieza a doler. Le prestamos atención a la molestia o el dolor, sabemos que es una señal, buscamos en qué parte es. A lo mejor podemos relajar y avanzar un poquito más o quedarnos ahí, pero nos estamos beneficiando con esa sensación física. Lo mismo con este otro tipo de experiencias. Si hemos encontrado algún tipo de respuesta a las dos primeras preguntas, la siguiente es de qué manera puedo beneficiar. Tiene que ver con algo que los sufis dicen también, no solo los sufis. A través de lo visible se ve lo invisible. Lo visible es mi reacción. Me puede ser muy útil si con eso me sirve para ver lo que había adentro y para ver de qué manera me puedo beneficiar. Pudiera ser, vamos al otro extremo, que todavía no estoy en condiciones. Entonces, me tendría que ser ofendido, no tendré que ver nunca más a esa persona, tendré que, no sé, otra cosa. Pero si sí estoy en condiciones, lo uso como una especie de gimnasia. El cuerpo se fortalece usando algunos sobrepesos, algunos estímulos que, por más nuestra mente también, cómo se fortalece nuestra mente. Y abriéndonos a nuevas experiencias, aprendiendo cosas. A través de lo visible, descubrir lo invisible. Y hacer algo al respecto. Por eso la pregunta es, ¿de qué manera puedo beneficiar? Si ustedes se fijan, hemos trabajado en varios planos de la experiencia, nos preguntamos sobre qué había en mí, después nos fuimos más atrás y dijimos qué es lo que esto está ocultando o protegiendo, y después nos fuimos más atrás y nos preguntamos de cómo me puedo beneficiar. Ese proceso ya nos dio distancia, nos dio un punto de vista más amplio de lo que estamos experimentando. Ahora ya tenemos la experiencia que tengamos, que puede seguir siendo no muy agradable, pero ya no ocupa todo nuestro campo focal. Ahora lo comparte con el darme cuenta de lo que pasa y lo comparte con el de qué forma puedo beneficiarme.
cuando estoy trabajando sobre de qué forma puedo beneficiarme, siempre aparecen algunas ideas. Y ya tengo algo para hacer. Estamos hablando de nosotros que estamos en el camino, que decimos que tenemos un propósito de perfeccionamiento. Entonces, ya estoy en marcha. Ya no estoy obnubilado por la experiencia, ya la estoy conteniendo en mi campo más amplio y ya tengo algo para hacer. Ese algo para hacer requiere al menos una condición, y es hacer basado en propósitos, no basado en presiones, porque estamos teniendo la experiencia que no es agradable. Eso es un tipo de presión. Ahora que tenemos un mapa más claro y que tenemos algunas ideas de salida o de cambio, trabajémoslas, busquemos esas ideas, esas salidas, a partir de principios y no de presiones. ¿Qué principios? Los que hablamos acá, los que ustedes tengan. Entonces yo cuando hago, cuando me muevo, cuando actúo, o cuando elijo no actuar ante determinadas situaciones, lo estoy haciendo a partir de ciertos principios mayores, trascendentes, que tengo. Se dan cuenta que cuando nos empezamos a mover así, cada experiencia no agradable termina siendo una oportunidad de autoconocimiento, de autoperfeccionamiento real, de fortalecimiento y de pavimentar mejor y elegir mejor mi camino. No presiones, principios. Manejándonos siempre desde el yo de experiencia, digamos, que según el cuadrito que hiciste el otro día. Exacto. Cuadrito que ahora voy a ver desde otro ángulo o repasar con otras palabras. El yo idea y el yo experiencia que hablamos la otra vez. Lo que quiero ahora es sino traer y recordar una idea que maneja el cuarto camino, esta corriente de pensamiento que trae a Occidente Gurdjieff, que divulga Upenski, que dice que en nosotros conviven dos hombres o dos mujeres. Una casi totalmente real y otro casi totalmente imaginario. ¿Qué es esto? Casi totalmente real, cuando nosotros estamos en contacto, cuando hacemos algunos ejercicios, prácticas acá, o con algún tipo de experiencia que tenemos a veces afuera, estamos en contacto con eso que le podríamos llamar nuestra esencia, nuestro ser, lo que soy, eso que escapa a todo intento de ser definido con palabras, pero que cada uno de nosotros siente con claridad. Emparejado con su experiencia. Llamémosle por ahora esencia. Cuando estoy en contacto con la esencia, eso es lo real. Porque eso no depende absolutamente de nada de lo que pase afuera. En todo caso, a veces lo que pasa afuera termina distrayéndonos y nos desconectamos, pero cuando nos volvemos a conectar con lo mismo. Y a medida que eso crece, se hace más sólido, más fuerte, más claro, más permanente. Y en todo caso, si algo va a seguir luego de que tengamos que devolver los elementos materiales que forman nuestro cuerpo, va a ser eso. Entonces nosotros tenemos algo que es casi
casi real, porque dice hasta que no despertamos totalmente, todavía es casi. Pero hay otra parte que es casi totalmente imaginaria. Es lo que le llamamos personalidad. ¿Por qué totalmente imaginaria? Porque es aprendida. Lo aprendimos en la escuela, lo aprendimos entre nuestros amigos, lo aprendimos porque los grupos nos dijeron hay que ser así o asá, o en prueba y error aprendimos que ciertas cosas no funcionan y ahí las adoptamos y construimos sobre eso. O porque la cultura, ese paisaje en el que nacemos, ese aire, esa agua que respiramos y bebemos, dio ciertos sesgos. Entonces tengo la personalidad. Pero es imaginaria, casi imaginaria. Y el día, nuestro último día, lo que hay seguro que nos sigue del otro lado es la personalidad. Ahora, en nosotros en general está entremezclado esto. Funciona un poco de esencia, un poco de personalidad, otro poco de esencia por allá, en esta área es más mi esencia, en aquella área es más mi personalidad. Entonces en general nos movemos y actuamos como un revoltijo de eso. Cuando empezamos a hacernos estas preguntas que yo les decía al principio, empezamos a decir, ¿de qué manera puedo beneficiar? Y pongo mis principios ahí delante. Parte de esos principios es identificar en mí qué es real y qué es imaginario, qué es trascendente en mí y qué es imaginario, que tiene que ver con la personalidad. Aún cuando pueda haber cosas que son importantes para la personalidad, pero empiezo a dividir. Entonces, de esa mezcolanza de partes mías reales y partes imaginarias, voy separando, voy identificando, voy sabiendo qué corresponde a cada cosa. Y atención, la personalidad no está mal, es más, hace falta como herramienta para interactuar con el mundo. Salir allá afuera, hacer negocios, trabajar, relacionarse, tener familia, entonces hace falta una personalidad. El problema es cuando creemos que la personalidad somos nosotros y nos desconectamos y nos olvidamos de la esencia. O cuando la que manda es la personalidad y la esencia siempre anda mendigando algunos momentos, algunos ratitos, a ver cuándo puedo. Y cuando hay dudas, siempre es la personalidad la que manda. Ahí es el problema. Recordemos de dónde viene personalidad. Personalidad viene de persona y persona viene de la máscara que usaban los griegos cuando hacían comedia o tragedia. El personaje. Ahí viene. Ahora, vamos un poco más atrás en esto que estamos indagando. Comedia y tragedia. Inicialmente en Grecia no era show para divertimento. Tenía que ver con cierto tipo de reuniones casi rituales. Comedia y drama. ¿Sí? Nacen de las prácticas de los ritos dionisíacos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Dionisos? Baco para los romanos. Es el dios, pero no es el dios del desenfreno. ¿Perdón? De la joda. Claro, pero no es el dios de la joda. Según la mitología griega, Baco es el que trae la vid, se trae el vino.
Pero, No solamente. ¿quiénes dicen la verdad? Según el dicho. Los borrachos. Los borrachos y los niños. Y los locos. Sí, los locos. Qué triste, ¿no? Que la verdad la digan los locos, los borrachos, los niños, todos los que están cuerdos, no están ni borrachos ni niños, Mierda. no se puede confiar. Bien. Se comportan. El vino genera un estado de... se rompen ciertas... Estructura. A veces se dicen barreras, pero se rompen estructuras. Me relajo, me suelto, me manifiesto más. O fumado no he olvidado. Bueno, no sé, Baco era el vino, se ve que los griegos, de esas... De De esas no... Raro, ¿no? Porque todo el pueblo ha encontrado algo que... Pero bueno, en aquel momento del vino quizás. Que tenía una costumbre muy interesante en la Grecia del siglo V a.C., más o menos, la gente instruida, culta, se juntaba a cenar y se echaba suertes quién iba a ser el rey de la cena o la reina. El rey de la cena o la reina de la cena, una de sus funciones, aparte de, no importaba que fuera invitado, pasaba a ser quien mandaba a los criados, además decidía la proporción de agua y vino que se iba a tomar. La costumbre de tomar vino puro, ¿sí?, es medio reciente, y los romanos que no lo tomaban diluido, los griegos también. Pero el rey o la reina de la cena, de la reunión, decidía el porcentaje agua-vino. Entonces, en realidad, si se planteaba, si la reina o el rey de la reunión decidía que iba a ser una reunión de conversar, de filosofar, de intercambiar temas, de mucha agua, poco vino. Si el rey de la reunión decidía que iba a ser otro tipo de reunión, más vino, poca agua. ¿Sí? Bien. Rebobinemos y volvamos a lo que estábamos. Esencia y personalidad. La personalidad hace falta. Pero de nuevo, lo que no es bueno es cuando está todo mezclado. Y hacernos estas preguntas nos van ayudando a separar esto es personalidad, esto es esencia. Ustedes saben, no hay que ponerse fanático con esto. A veces hay cosas que uno dice, ¿y esto es esencia o es personalidad? Pónganlo en un lado, vean cómo funciona en ese lado. Si no funciona, ha de ser del otro lado. Eso es autoconocimiento, y probando, experimentando, pero uno va dividiendo. Hay una cosa que está pendiente. La pregunta, yo les he dicho, ¿cómo puedo beneficiarme? Tiene que ver con la pregunta, ¿qué es beneficioso y qué es perjudicial? Bueno, si yo tengo, les decía, los principios, si me voy a guiar por principios y no por presiones, tenerlo claro es importante, porque si la presión es muy grande, aunque sea muy grande, no va a poder conmigo si yo tengo claro cómo voy a decidir. Si no reconozco esta división entre acción por presión y acción por principios, voy a andar también revuelto. Es beneficioso lo que me mueva y me ayude a alinearme mejor con mis principios. Es perjudicial lo que me aleje o no me ayude o me impida alinearme con mis principios. Así de sencillo. Y el siguiente es, los principios son perfectibles, pero nos aclaremos algunos, nos pulamos, como siempre les digo, hagamos todo lo posible por ser coherentes con ellos, pero prestemos atención. Si somos coherentes con principios que hacen crecer en nosotros y quienes nos rodean el sufrimiento, algo está fallando con ese principio.
Entonces, ese es el caminito. ¿Qué hay en mí que estoy experimentando esto? ¿Qué está protegiendo esta experiencia? ¿Cómo puedo beneficiarme de esto? ¿Me beneficia lo que me acerca a mis principios? ¿Me perjudica lo que me aleja? Elijo las salidas guiado por principios, no por presiones. Y voy separando lo que es personalidad y lo que es esencia. Y la personalidad hace falta, pero no puede estar mandando sobre la presencia. Hablando del cuarto camino, hay las anécdotas contadas por propios y ajenos que tuvieron relación con Gurdjieff y sus grupos. Comentan de la asombrosa capacidad que tenía Gurdjieff de prácticamente de ser distintas personas. Es decir, de acuerdo a las circunstancias, era la personalidad que se calzaba. De acuerdo a lo que quería hacer, es la personalidad que se calzaba. Ustedes se dan cuenta, y yendo a lo que empezamos hablando, esto de que desidia es no poner lo que las circunstancias y las personas requieren. Tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que está despierto y moviéndose? Mi esencia. Si es mi esencia, y voy a ir usando mi herramienta personalidad para estar a la altura de lo que hace falta. La esencia usa la herramienta. La esencia usa la herramienta. Hace falta. No es nos vamos a borrar de la personalidad, hace falta. Por eso, pero de acuerdo a las circunstancias. Lo que en general sucede es que la personalidad, como finalmente es imaginaria, como imaginariamente es ficticia, una ficción que hace falta, pero trata de autopreservarse. Se trata de generar la sensación de que así es como tiene que ser. Roberto, sería el yo idealizado que nos ha enseñado El yo idealizado. Es decir, idealizamos. Lo ideal en este caso no es siempre lo mejor, el bonito, porque tengo el yo idealizado. Yo creo que soy de esta forma y soy así, así. Entonces ya las circunstancias vienen, o sea, yo creo que soy remera y buzo livianito. Y llega el invierno y truena y cae lluvia y yo salgo con remera y Somos Alan. soy usado. Pero con nuestra personalidad hacemos así. Claro. Nos calzamos una y no importa lo que esté pasando afuera, nosotros seguimos con la misma herramienta. A veces esa herramienta viene bien y a veces no funciona. Claro, pasa que hemos desarrollado nuestra personalidad en relación con el entorno más o menos que hemos ido teniendo. Entonces es una herramienta que más o menos encaja con la mayor parte de nuestras circunstancias, pero más o menos con la mayor parte, no con todas. Y si algo cambia, sigo tratando de usar un destornillador para sacarlo de tuerca. Pero bueno, lo importante de esta charla es ese pasito hacia atrás. En realidad, ustedes se dan cuenta que cuando estoy frente al árbol y empiezo a dar unos pasos hacia atrás con estas preguntas, empiezo a ver el amplitud. Y acá no solo que hago hacia atrás y veo el bosque, sino tengo algunas claves para elegir